lo que creen, lo que yo creo y lo que voy a terminar siendo. Quiero iniciar con un verso y explicarte un poquito referente a esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4 y verso 5. Presten atención, no voy a durar mucho. Va a ser conciso el tema, pero va a ser bien importante. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Repite conmigo: fortalezas. Más fuerte: fortalezas. Las armas que nosotros tenemos no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate qué interesante todo esto. El verso sigue añadiendo algo donde dice: derribando argumentos. Ahora repite conmigo: argumentos. Ya vimos primero la palabra fortalezas. Ahora tenemos argumentos. Y después de que dice derribando argumentos, señala: y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento, repite conmigo: pensamiento, llevando todo pensamiento a la obediencia, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Fíjate nada más, qué interesante. Habla de fortalezas, habla de argumentos y habla también de pensamientos. Fortalezas, argumentos y pensamientos. Tres cosas en las cuales se encuentran aquí. Si nosotros queremos llevar cautivo, es decir, preso, sígueme con mucha atención, queremos llevar cautivo, queremos llevar preso todo pensamiento que esté tratando de someter nuestra vida a algo que no es lo que Dios tiene pensado, solamente existe una manera de poder hacerlo. Porque todos quisiéramos llevar cautivos, presos, nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, pero la realidad es que se logra muy poco. ¿Cómo podemos hacerlo? Solamente existe una manera, una forma de que nosotros sometamos los pensamientos que vienen a nuestra vida y que quieren tenernos presos. Solamente hay una manera, y esta manera es teniendo la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestro corazón, y llevándola a la práctica. Si yo tengo la palabra de Dios en mi mente, tengo la palabra de Dios en mi corazón y la llevo a la práctica, yo puedo someter, yo puedo tener cautivo, llevar cautivo todo pensamiento dañino a mi vida a la obediencia de Cristo. Mira, cuando se refiere a las fortalezas, se está refiriendo a fortalezas mentales, a esas cosas que hacen nido en nuestra mente y que nosotros terminamos creyéndolas como si fueran una verdad absoluta. ¿Sabes a qué me refiero? A los argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un razonamiento o una idea de alguna cosa que no necesariamente es cierta, pero nosotros lo razonamos como si fuera cierto. Nosotros le damos la importancia como si realmente fuera cierto. Esto no lo digo yo, esto lo dice la neurociencia. Tus pensamientos, lo que llega a tu cerebro a través de tu mente,
Tu cerebro lo va a recibir como cierto, como que ha sucedido, no importando que sea una mentira. Tu cerebro lo recibe como una verdad. Y entonces es ahí donde vienen problemas físicos también. Es ahí donde la persona se enferma, porque el cerebro no lo recibe. El cerebro, que es tangible, recibe cosas que son intangibles, que vienen de la mente y los pensamientos. Entonces tu cerebro no va a decir es cierto o es falso. El cerebro, no lo digo yo, lo dice la neurociencia, lo recibe como si hubiera sucedido. Un argumento es algo que se razona, es una idea, pero que no necesariamente es la verdad absoluta, sino es algo que nosotros le hemos dado la importancia y decimos así es. Cuando nosotros decimos así es a ese argumento, se creó una fortaleza mental. Y entonces nosotros consideramos que lo que llegó a nuestra mente es verdadero sin que realmente lo sea. Fortalezas mentales. Y la escritura nos dice que nuestras armas, las armas que tú tienes, las armas que te ha dado Dios, no son carnales, pero son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que están en tu mente y que han hecho una fortaleza mental y que los has dado por una verdad absoluta y que tú dices así va a ser? Y a lo mejor ni siquiera termina siendo, pero tú viviste preso y cautivo tanto tiempo creyendo algo que ni siquiera era una verdad. Es por eso que hoy quiero compartirte de esto. Quiero que podamos ver que la única manera para derribar fortalezas es a través de la revelación de la palabra de Dios. No hay otra manera. Cuando hay una fortaleza mental, la única forma es una revelación de la palabra de Dios, porque el conocimiento no derrumba fortalezas mentales. El conocimiento no derrumba fortalezas mentales. Es decir, yo puedo estar enterado de que Jesús dio su vida por mí, tengo el conocimiento, pero no me ha caído la revelación de ello. Por lo tanto, sigo con fortalezas mentales. El conocimiento no derriba fortalezas mentales, pero la revelación de la palabra de Dios sí termina derrumbando toda fortaleza mental, todo argumento, todo paradigma y todo dogma que se ha creado en nuestra mente. Por eso yo le pido a Dios en esta ya tarde que el Señor te revele su palabra en estos momentos y que caiga toda fortaleza mental en tu vida para que puedas ver lo que Dios tiene para ti. ¿Estamos seguros de ello? Amén. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 31 y 32. Otra parábola les refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, repite conmigo, cuando ha crecido, fíjate lo que dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo te dije el título porque con lo primero que voy a comenzar es lo que las demás personas creen de ti. Con eso comienzo, con lo que las personas creen de ti.
Dices de mí, sí, lo que las personas creen de ti. Existe un dicho, una frase muy popular en México, pero también es de Latinoamérica. Una frase que se repite mucho y es: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y es una frase tan cultural, tan popular en nuestros países, en nuestro continente, en América, que se hace una fortaleza mental. Es algo increíble porque se repite tantas veces, y tú sabes que cuando una mentira se repite por muchas veces se convierte en una verdad para la persona. Esto fue la propaganda del asesor de Hitler. Él estuvo repitiendo tantas y tantas veces una mentira que el pueblo terminó creyendo, Alemania terminó creyendo que era una verdad. Y la frase tan popular que nosotros tenemos es que árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza, señalando y diciendo que una persona que ha comenzado mal va a terminar mal. Una persona que ha comenzado mal va a terminar mal. Y esto debido a lo que las otras personas creen de mí por lo que han visto. Me vieron y entonces inmediatamente me señalan y dicen: tú comenzaste mal y tu vida va a terminar mal. Limito mi vida, yo tiendo a limitar mi vida por lo que las otras personas están creyendo de mí. Qué tremenda fortaleza mental. Y es que terminé creyéndolo porque me dijeron que lo que comienza mal siempre va a terminar mal, que lo que nace pequeño siempre o va a morir, siempre terminará pequeño o va a morir pequeño. Si nace pequeño, va a morir pequeño. Que lo que ha nacido pobre, que lo que ha nacido sin importancia, siempre va a terminar siendo pobre y sin importancia. Es decir, que lo malo siempre va a ser malo y no va a haber la oportunidad de que lo malo en algún momento pueda convertirse a lo bueno, porque hay algo llamado una fortaleza mental. Y a mí me han dicho que lo que comienza así, así siempre va a terminar. Eso es lo que yo quiero hablarte referente a argumentos, a fortalezas mentales, a cosas que nos habla la Escritura, que es todo lo contrario a lo que en algún momento nosotros hemos creído o que han tratado la gente de implantar en nuestra mente, y es lo que ellos creen de nosotros, es lo que ellos creen. ¿Has escuchado la frase de que el que nace para maceta del corredor no pasa? El que nace para maceta del corredor no pasa. Y entonces comenzamos con las frases: es lo que me ha tocado vivir, es de la vida que me tocó vivir, eso es lo que me corresponde en esta vida. No es cierto. Probablemente es lo que las otras personas creen de ti, pero eso no es así. Probablemente es la vida que has escogido seguir viviendo, pero eso no es así. Eso no puede ser así. No todo lo que comienza mal acaba mal. Hay cosas que comienzan mal pero terminan bien. Quiero hablarte de ello. Cuando se siembra una semilla, cuando tú vas y siembras una semilla, o las personas que se dedican a esto, los agricultores que lo hacen con mucho esfuerzo, con mucho sudor y en algunos casos hasta con lágrimas, van y siembran una semilla. Antes de que la semilla muera y comience
a salir vida por medio de esa semilla, la semilla estuvo metida en el lodo. ¿Alguien me está siguiendo? La semilla estuvo metida en lo oscuro, en el lodo, en la suciedad. Pero esa misma semilla que probablemente inició en el lodo, en lo oscuro, en lo sucio, va a terminar siendo un gran árbol. Va a terminar siendo un árbol majestuoso. Pero ¿cuál fue el comienzo de la semilla? El comienzo de la semilla estuvo relacionada con el lodo. Entonces no todo lo que comienza sucio, malo, va a terminar de esa manera. Si nosotros tuvimos un inicio malo, no significa que vaya a terminar así. Si nosotros estuvimos relacionados con el lodo, con lo sucio, con lo asqueroso, es muy probable que termine siendo de nosotros un árbol que dé mucho fruto. ¿Cuántos creen esto? Este es el comienzo de la semilla. Yo estoy totalmente seguro, 100% seguro, que cuando Dios está en medio de un asunto, lo que comienza en el lodo termina siendo un gran árbol. Pero Dios tiene que estar en medio. Dios estando en medio, por más sucio y asqueroso que haya sido el tiempo en el cual estuvo metida la semilla, va a terminar dando un montón de fruto, porque Dios estuvo en medio de ese asunto. Cuando Dios está en medio del asunto, lo que está torcido termina siendo recto. ¿Alguien me está siguiendo? Lo que está torcido termina siendo recto. Lo que nace muy pequeño termina siendo muy grande, porque Dios está en medio de ello. Lo malo termina siendo bueno, y lo que es no importante, lo que es pobre y no importante, termina siendo abundante y muy importante. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ello. Cuando Dios está dentro de la ecuación, las cosas comienzan a ser distintas de cómo nosotros iniciamos. Tu proceso probablemente fue sucio, tu proceso probablemente fue complicado, estuviste metido en lo más profundo del fango, pero de ahí, en ese fango, Dios, en medio de toda esta situación, puede hacer que termine siendo un árbol muy frondoso. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuánto te hayas revolcado en el pecado, no importa cuánto hayas fracasado en tu inicio, porque tiende a condicionar de que el árbol que nace torcido tiene que morir torcido. Y eso no es así. No importa cuánto hayas estado revolcándote en el pecado, no importa tampoco cuánto hayas fracasado. Si fracasaste en tu matrimonio, si fracasaste en la escuela, si fracasaste en el ministerio, si fracasaste en lo que sea, no importa. Lo importante es cómo va a terminar tu vida, cómo tú quieres que termine tu vida, cómo tú has decidido que acabe tu vida. Porque ya sabemos de los inicios desastrosos, ya sabemos de aquellos inicios donde tuvimos fracaso tras fracaso. Ya lo sabemos, nadie nos lo va a contar, lo sabemos. Pero aquí lo importante es cómo quieres que acabe tu historia, cómo quieres que termine. Porque Dios está dentro de ti, y si Dios está dentro de ti, tú no puedes acabar como iniciaste. Y seguramente iniciaste así por mucho desconocimiento. Pero hoy Dios nos está diciendo que si Él está en medio de la situación, por más pequeña que sea la situación, no significa que va a terminar pequeña.
No sé cuántos me siguen con lo que estoy diciendo. No significa que sea así. Lo escaso e insignificante, lo escaso e insignificante puede terminar en abundante e importante. Porque la gente tiende a hablar por lo que ve. Eso es. La gente habla por lo que ve. La gente habla, y me voy a adelantar un poquito, pero ahí te va. La gente habla por lo externo, pero la gente desconoce lo interno. Entonces la gente comienza a juzgar y a señalar por lo que está viendo. Pero la gente no puede saber lo que realmente hay dentro de nosotros, ¿correcto? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 42 y 43. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. No importa tanto cómo se haya sembrado en tu vida. Si se sembró en deshonra, si se sembró en corrupción, si se sembró en debilidad, eso no importa. Importa cómo va a ser, cómo va a terminar tu vida, no cómo se ha sembrado. Porque la mayoría de nosotros venimos de la corrupción. La mayoría de nosotros venimos de la debilidad. La mayoría de los que estamos aquí venimos de la deshonra. Pero eso no va a determinar cómo va a acabar mi vida. Por una razón: no importa tanto lo que las demás personas crean de mí, importa lo que yo creo de mí y lo que cree Dios de mí. Porque la gente siempre va a hablar y siempre va a señalar de acuerdo a lo que está viendo. La gente puede ver lo externo, pero la gente no puede ver lo interno. Cuando Jesús declaró una palabra enseñando acerca del grano de mostaza, acerca de la fe, y declara una palabra sobre la higuera que no había dado fruto, y dice: nunca más darás fruto. Y en ese momento la gente esperaba, los que estaban ahí esperaban de que se secara, porque Jesús había declarado que se iba a secar. Pero todos los demás pasaron y vieron que la higuera seguía exactamente igual. Aunque Jesús había visto lo interno, ellos solamente se fijaban en lo externo. Pero algo ya había sucedido en lo profundo, en la raíz. Esto es exactamente lo mismo. La gente va a ver lo externo, pero no lo interno. La gente puede juzgarte, catalogar tu vida por lo que está viendo, por cómo te ves, cómo estás el día de hoy. Y entonces tiende a hablar, pero la gente no sabe lo que hay ahí dentro. Ahorita voy a entrar en este tema. Quiero ir con Job capítulo 8 verso 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, cuando se refiere a pequeño, tiene un significado de inservible, insignificante. Aunque tu principio haya sido pequeño, inservible, insignificante, tu postrer estado, tu final estado será muy grande. Fíjate nada más lo que está diciendo aquí. Aunque tu primer estado haya sido muy pequeño y haya estado metido en el lodo, en el fango, en la tierra junto con el agua que se vuelve lodo, tu postrer estado terminará siendo un árbol muy grande. Un árbol muy grande. ¿Dónde están las personas que están creyendo lo que estoy compartiendo? ¿Y sabes por qué mucha gente no lo cree?
por la misma fortaleza mental que hay. Porque he visto y he escuchado tanto esto que yo no creo que haya posibilidad de que pueda verlo. Y entonces lo dejan de creer. Se vuelve una fortaleza mental. Y yo les dije en un principio, solamente hay una manera de poder derribar las fortalezas mentales, y eso es que caiga una revelación de Dios a la vida de las personas. Si cae una revelación, yo voy a poder creer que aunque mi estado primero haya sido pequeño, mi último estado será muy grande. Aunque haya nacido en el lodo, mi postrer estado se convertirá en un árbol muy frondoso, muy grande. Porque eso es lo que dice la Escritura, porque esto dice la palabra. Pero para ello tiene que haber una revelación de Dios en el entendimiento de las personas que están en este lugar. En este lugar la gente debería estar diciendo: es cierto, he estado metido en el lodo, ha sido muy pequeño lo que he visto, pero estoy seguro que será muy grande lo que yo voy a ver en el futuro. Estoy seguro que va a ser muy grande. Dale un aplauso a Jesús, por favor. El principio de José el soñador tuvo que ver con lodo. Era un pozo que ya no tenía agua, pero que todavía quedaba cierta humedad y estaba lodoso donde lo aventaron. Este fue el principio. El principio de José el soñador tuvo que ver con el lodo, pero el final de José el soñador tuvo que ver con un montón de abundancia. Él era el administrador, él era el gobernante de todo el pueblo egipcio. Y esto nos abre un panorama, que lo pequeño no tiene que morir siendo pequeño, que lo insignificante no tiene que morir siendo insignificante, que lo que no es importante no tiene que fallecer no siendo importante, que lo torcido no tiene que morir torcido, que lo malo no tiene que acabarse siendo malo. Está dentro de ti, no en tu exterior. En tu interior lo que Dios ha puesto está dentro de ti. Jesús dijo en Mateo 17:20: si tuvieras fe como un grano de mostaza. En ningún momento, atención, porque aquí viene una confusión bien grande, en ningún momento dijo del tamaño del grano de del tamaño de un grano de mostaza. Dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Hay una diferencia enorme. No se está refiriendo al tamaño, que tengas fe del tamaño de un grano de mostaza. Se está refiriendo a que tengas fe como un grano, es decir, que el grano de mostaza tiene fe. Si tuvieras fe como el grano de mostaza. Interesante esto, porque no tiene que ver con el tamaño. No está refiriendo si tuvieras fe como el tamaño del grano. Entonces diríamos así de pequeñito. Está diciendo si tuvieras fe como el grano de mostaza. Y para entender esto tenemos que ir nuevamente como comenzamos. Mateo capítulo 13, verso 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.
El destino, repite conmigo, destino. Más fuerte, destino. El destino del grano de mostaza era convertirse en una hortaliza. Pues la escritura dice, Jesús dice, si tuvieras fe como el grano de una mostaza, como la semilla de la mostaza. El destino del grano de mostaza era convertirse en una hortaliza. Pero entonces la semilla de mostaza dice: yo no me conformo con ser una simple hortaliza. Yo no me conformo con ser una simple hortaliza. Y como no se conformó con ser una simple hortaliza, la escritura dice que se convirtió en la mayor de las hortalizas, en la más grande de las hortalizas. Y una vez que se convirtió en la más grande de las hortalizas, el grano de mostaza dijo: yo no quiero ser simplemente la más grande de las hortalizas. Yo quiero ser un árbol. Un grano de mostaza que estaba determinado a ser una simple hortaliza quiere ser un árbol. Eso es imposible, eso no se puede. Convéntaselo al grano de mostaza, que te crea. Porque el grano de mostaza crea algo completamente distinto. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, porque el grano de mostaza no tiene límites. Primero una hortaliza y dice: yo no quiero ser una simple hortaliza, yo quiero ser la mayor de las hortalizas. Logra, porque no se conforma con eso, y es la mayor de las hortalizas, y dice: yo quiero convertirme en un árbol. Y una vez que se convierte en un árbol, parece que no tuviera límite, porque la escritura dice que una vez que se convirtió en un árbol, yo lo pongo de esta manera, dijo: ahora quiero que mis ramas sirvan de bendición para las aves del cielo. Y entonces sus ramas, lo que era simplemente una hortaliza, terminó sirviendo para que las aves del cielo pudieran hacer sus nidos. Esto tiene que ver con lo que el grano de mostaza cree, porque aunque es pequeño, sabe desde el principio que no va a terminar pequeño. ¿Cuántos están creyendo eso? Lo que es pequeño no siempre termina pequeño. Y aunque hoy a lo mejor tú estés viendo migajas, o a lo mejor estés en el lodo, o a lo mejor estés viendo muy poco, no significa que tu vida va a terminar así. Tu vida va a terminar de acuerdo a como tú hayas creído, confiado y tengas fe de ello. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza parece que no tuviera límites. ¿Está sirviendo esto? Qué extraordinario, porque escuchas a gente decir: yo lo que quiero es crecer. Pero crecer no es una aspiración. Lo que hagas cuando tú crezcas, eso sí es tener una aspiración en la vida. Porque el grano de mostaza quería ser un árbol y se convirtió, de acuerdo en la escritura, en un árbol para poder bendecir a las aves del cielo. No es crecer por crecer, es qué quieres hacer cuando tú crezcas. ¿Qué es lo que quieres hacer? El grano de mostaza probablemente, cuando se convirtió en un árbol, pudo haber hecho las ramas, sus ramas así, para que no viniera ningún pájaro, hiciera nido sobre él. Pero el grano de mostaza sabía que había sido puesto en esta tierra por Dios, porque toda semilla ha sido puesta en esta tierra por Dios,
para poder convertirse en una bendición para las demás personas. Todo esto sucede cuando comienzas a creer que no eres lo que tu apariencia dice que eres. Todo esto de convertirte en una bendición, de ser un árbol, comienza a suceder cuando tú dejas de creer lo que tu apariencia te dice que eres. Porque si tú vas y te miras, dices: soy pequeño, soy insignificante, no puedo lograrlo. Pero imagínate una reunión con las semillas. Pásame una semilla, por favor, una semilla de mostaza. Traje una semilla de mostaza. Aquí está. ¿La ves? Con trabajo la veo yo, pero ahí está. Aquí está. Permítame tantito. Ahora imagínate una reunión, que hubiera una reunión entre semillas. Y en esa reunión elegante e importante llega esta semilla. Y después llega la semilla de naranja. ¿Cómo crees que se vería esta con la semilla de naranja? ¿Cómo se vería? No solamente, ay, qué ternura, qué romántico. No solamente chiquita, di la verdad, ¿cómo se vería? Ay, gracias. Insignificante. Porque es pequeña. Porque es pequeña, insignificante. ¿Y cómo se vería la semilla de naranja o la semilla de limón? Fuerte, ¿verdad? Imponente. Y para nosotros la semilla de naranja, la semilla de limón, decimos, ok. Pero después imagínate que llegara la semilla de durazno. ¿Cómo se vería esta cosa con la semilla de durazno? ¿Sí? Y después de esa llega la semilla de aguacate. ¿Has visto la semilla de aguacate? Yo me imagino que sí, ¿verdad? ¿Sí? Falta que digan que no, Dios mío, vienen en no sé en qué planeta. La semilla de aguacate. Y después llegara la semilla de mamey. ¿Has visto la semilla de mamey? ¿Sí? Grandota. ¿Sabes? Esta semilla se vería insignificante, no importante, no valiosa. Pero ¿sabes qué es lo más extraordinario de todo esto? Que esta semilla no lo cree. Y eso es lo importante. Esta semilla no lo cree, esta semilla chiquitita, así como dijiste, insignificante para los demás. Esta semilla no tiene el valor en lo externo. Esta semilla tiene el valor en lo interno. Esta semilla tiene su potencial no en lo externo, ahorita como se ve. Esta semilla tiene su potencial en lo interno. Y eso es lo importante, lo que tú estás creyendo dentro de ti, no lo que las otras semillas piensen de ti. ¿Alguien me está siguiendo? Porque la semilla de aguacate dice: no, hombre, yo soy aquí la poderosa. Y viene la otra semilla de mamey y dice: no, yo soy más. ¿Sí? Y esta dice: ustedes pueden creer lo que crean, lo que quieran. Yo sé el potencial que hay dentro de mí y eso nadie me lo va a quitar. ¿Quién? Esto, escúchenlo. Lo verdaderamente importante en tu vida es el potencial que Dios ha puesto en tu interior y no el que hay en tu exterior. Es lo que hay dentro de ti, lo valioso. Dios puso dentro, es que es increíble que dentro de esto pueda convertirse en un árbol. Lo mismo es con nuestras vidas. Porque no se ha visto, porque es pequeño, porque es insignificante, porque no avanza, porque no crece. Cree en el potencial que Dios ha puesto en tu vida y algo completamente distinto comenzarás a ver. Y no importa si fue puesta en el lodo,
la manera en la cual haya sido regada la semilla. Lo importante es cómo va a terminar siendo. ¿Qué es lo que tú quieres que termine? ¿Están aquí todavía? A mí me parece extraordinario esto que el Señor me estaba mostrando referente al potencial. Nosotros en la vida vamos tratando de subir escalones, y refiriéndonos nuevamente a la semilla de mostaza. Subimos un escalón y como que le ponemos el límite. Y si bien la vida tiene que ser a través de ir subiendo escalones, en realidad no tendría que haber límites dentro de nosotros. Tendríamos que seguir avanzando y avanzando, ir hacia arriba sin límites, sin límites. Esto es lo que yo creo. El punto número 2, lo que acabo de compartirte, es lo que yo estoy creyendo. Que aunque me puedo ver pequeño, aunque me puedo ver insignificante, tengo muy claro el potencial que hay dentro de mí y hasta dónde yo puedo llegar, porque eso está dentro de mí. ¿Sí me entiendes? Estoy hablando como la semilla. Es lo mismo contigo. Las otras personas te dicen y creen que lo torcido va a morir torcido, que lo malo va a terminar sus días siendo malo, que lo insignificante y pobre terminará de esa misma manera, que lo pequeño terminará pequeño. Pero ellos pueden opinar lo que quieran. Yo sé lo que hay dentro de mí, y ese es un árbol muy, muy grande. Dar un aplauso a Jesús, por favor. En esa misma reunión, para ir concluyendo el tema, en esa misma reunión de semillas, la semilla de mostaza hace un comentario. Vamos a ponerlo primero como un pensamiento. La semilla de mostaza piensa y dice: no solamente me voy a convertir en una hortaliza, voy a ser la mayor de las hortalizas, pero pensándolo bien, lo que quiero es convertirme en un árbol y ser de bendición para muchos otros. Entonces se le salió decirlo. Lo pensó, pero se le salió decirlo. Y las otras semillas lo escucharon y comenzaron a decir: qué arrogante, qué altivo, qué soberbio, qué soberbia. ¿Por qué? ¿Por pensar en grande? ¿Por no conformarse? Y otro sector diciendo: eso es pecado ante Dios. Todas esas son cosas que aborrece Dios, son pecados. No es cierto. Pecado sería no alcanzar el potencial que Dios ha puesto en tu vida, olvidar todo lo que el Señor ha puesto. Yo quiero decirte algo que a lo mejor no vas a escuchar muy seguido, pero por favor, piensa en grande y no pienses en pequeño. Piensa en ser de bendición y nunca quedarte esperando que otros vengan a bendecirte. Cambia tu mentalidad, porque si cambia la manera en la cual tú piensas, vas a poder ser de bendición en otras personas. Mucha gente está esperando que alguien venga y los bendiga. ¿Por qué no tú tratas de convertirte en una hortaliza? Y cuando lo logres digas: mejor quiero ser la más grande de las hortalizas. Y cuando llegues ahí puedas decir: mejor quiero convertirme en un árbol. Y cuando seas un árbol, decir: quiero abrir mis ramas para que otros puedan venir y hacer nidos. Eso es lo que realmente tendría que pasar. Piensa por favor en grande. ¿Qué trabajo ha costado? En verdad, si hay un trabajo grandísimo, es el trabajar en la mentalidad
sobre las personas. Tan sencillo como el hecho de llegar a un restaurante. Yo lo he platicado muchas veces con personas cuando estamos en algún lugar. La mentalidad, si el mesero supiera que atender, estuviera capacitado y preparado y tuviera una mentalidad distinta, que atender a una persona de la mejor manera, casi nos forza a dar un porcentaje mayor que el que a lo mejor tenemos pensado dar de propina. Pero no, he llegado, ni siquiera te dicen buenas tardes, te dicen ¿tendrán alguna mesa? No te voy a checar. Se dan la vuelta y se van. Entonces, Dios mío, ¿cómo es posible? Mentalidad, la mentalidad que hay. Llega una persona, inmediatamente un mesero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En un momentito le consigo una mesa. En un momentito, y llegas y te estás sentando, y en ese momento un vaso de agua. Ahorita les traigo un vaso. No le pediste un vaso. O sea, inmediatamente en la mentalidad que hay. Si algo, repito, si algo realmente puede estorbar, es precisamente esto: la mentalidad que nosotros tenemos, la mentalidad para el trabajo, la mentalidad para el ministerio, la mentalidad para congregarnos. Existe una mentalidad, y lo he tratado en muchas otras ocasiones, una mentalidad religiosa, de que llego porque tengo que llegar y asistir un domingo, pero no tengo el deseo profundo de hacerlo. La mentalidad termina marcando algo, y son argumentos, y son cosas que están en nuestra mente. ¿Sabes qué es lo más terrible de llegar y ver un cementerio, un panteón? No las personas que están ahí enterradas. ¿Y sabes cuántos libros no se escribieron por la mentalidad de la gente, y cuánto potencial había en ese lugar, había en esas vidas? ¿Cuántos libros no fueron escritos y de bendición para nosotros? ¿Cuántas canciones no se escribieron? ¿Cuántas personas no se evangelizaron? ¿Cuántos proyectos no se llevaron a cabo? ¿Cuántos ministerios ni siquiera iniciaron? ¿Cuánto de todas esas personas que están ahí enterradas? El día que te mueras te van a enterrar con lo que hiciste, no con lo que no hiciste. Por eso tienes prohibido morirte sin haber dejado en esta tierra lo que Dios te mandó dejar. Tienes prohibido irte y cerrar tus ojos sin haber puesto todo tu potencial en esta tierra, haberlo dado, porque cada uno de los que estamos aquí representamos una semilla, una semillita de mostaza, que si quieres convertirte en un simple tallo, vas a ser un tallo. Pero si quieres ser una hortaliza, serás una hortaliza como un montón de hortalizas que hay. Pero si tú dices, quiero ser la mayor de las hortalizas, como dijo el grano de mostaza, serás la mayor de las hortalizas. Pero si dices también, quiero convertirme en un árbol, vas a llegar a ser un árbol. Y si aún así, siendo un árbol, dices, lo que quiero es ser de bendición para las demás personas, vas a ser de bendición en las demás personas, porque el potencial ha sido puesto en ti. Dios bendijo tu vida y te dio una frase: si tuvieras fe como el grano de mostaza. Y ahora no sé cuántos de ustedes puedan llegar y ver que la persona que está frente al espejo no es una persona insignificante, pequeña, sin valor, pobre, miserable. Es una persona que tiene un potencial increíble para convertirse en un gran árbol. Le damos un aplauso a Jesús por este tema.